Las leyendas son historias que llevan años escuchándose entre la gente. Han traspasado generaciones y son parte de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Hoy les traemos unas leyendas de nuestra cultura mexicana. Bienvenidos a las puertas del abismo. Déjate llevar por un mundo de terror y oscuridad. Comenzamos. El payaso de Nuevo Laredo. Los payasos son almas bondadosas, cuya pasión es brindar felicidad tanto a niños como a adultos, aunque existen ocasiones que esos payasos son seres malvados que infunden terror a quienes se cruzan en su camino, como es en el caso del fantasma que se aparece en la colonia Madero de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El origen de este fantasma se remonta al siglo pasado, cuando un circo había arribado a la ciudad. Era un total éxito, hasta que un día ocurrió una tragedia. Un payaso había robado las ganancias después de una presentación, por lo que los demás payasos del circo decidieron hacer justicia por su propia mano, matándolo. Los payasos se deshicieron del cuerpo tirándolo en la colonia Madero, lugar donde hasta la fecha se aparece, aunque también se ha reportado su avistamiento en la colonia campestre. Hay testigos quienes cuentan que al pasar por aquella colonia en la madrugada, el auto se detiene y entre la oscuridad aparece a tu lado un payaso cuya siniestra sonrisa contrasta con su triste mirada. La mayoría de las veces solo te observa mientras camina hasta perderse, pero en otras te quiere regalar un globo. Si es rojo, eres afortunado, pues significa que está feliz, pero si es azul, significa que está triste, por lo que debes huir antes de que te conviertas en una de sus víctimas. Hay una aterradora historia de unos jóvenes quienes fueron en busca del payaso en la noche de Halloween. Mientras esperaban, comenzaron a burlarse de él, hasta que de pronto se les borró la sonrisa del rostro, pues el payaso se manifestó, pero no de la forma que esperaban, sino desde el cuerpo de una chica que había poseído. La joven fue llevada ante un sacerdote, el cual realizó múltiples exorcismos por una semana, hasta que el espíritu del payaso fue completamente expulsado de su cuerpo. Otro de los rumores del por qué este fantasma aún habita en nuestro mundo habla de la existencia de un cassette donde fue grabado su muerte. Hasta que este video no sea destruido, el payaso no descansará en paz. El fantasma del Cerro del Lobo. Esta leyenda nació de una tragedia en una noche de luna llena, cuando una hermosa joven que trataba de cruzar el Cerro del Lobo en Pachuca, Hidalgo, fue interceptada por un grupo de hombres, los cuales se aprovecharon de su cuerpo para después, lamentablemente, arrebatarle la vida. Fue lanzada por el barranco. Sin embargo, la muerte no acabó con la historia de la mujer, pues su espíritu despertó para vengarse. Al pasar de los años, comenzaron a aparecer los cuerpos sin vida de hombres en las faldas del Cerro del Lobo. Curiosamente, siempre era después de una noche de luna llena y todos traían consigo un crucifijo de plata en el pecho.
Se dice que era el mismo que la joven tenía el día de su muerte. La gente cuenta que en las noches de luna llena, el espíritu de la mujer regresa a la tierra y deambula por el cerro donde tanto sufrió. Cuando un hombre se cruza en su camino, la joven los seduce y los guía hacia la oscuridad del bosque, pero de pronto se dan cuenta de que la mujer no va caminando, sino más bien flotando. Sin embargo, ya no hay vuelta atrás, pues han sido conducidos al borde de un precipicio, donde el espíritu de la mujer termina con ellos sin piedad, para después arrojarlos al abismo. Si una mujer se cruza por su camino, el espíritu se vuelve bondadoso y acompaña a las mujeres en su trayecto por el cerro, para que no sufran el mismo destino que ella. En el camino, el espíritu les cuenta su espeluznante historia y lo que hace con los hombres. Se dice que en las noches de luna llena, los aullidos de un lobo retumban por la ciudad. Es la señal de que el fantasma ha llegado. La Llorona. El origen de esta trágica historia se remonta a hace muchos años, cuando una mujer, tras ser abandonada por el hombre que amaba, pierde la razón y al caer la noche, lleva a sus hijos a un río, donde terminaría con su corta vida, ahogándolos. Cuando la mujer entró en razón y vio que ahora estaba más sola que nunca, sin sus amados hijos, ella arrepentida decide reunirse con ellos, los abraza para así hundirse con ellos hasta morir. Se dice que había tanto dolor, tanta rabia en esa atormentada alma, que su espíritu regresó desde la muerte, pero cuando despertó, sus hijos no la esperaban. Así que la Llorona quedó condenada a vagar por los ríos y calles, buscándolos por toda la eternidad. En lo más profundo de la noche, mientras la niebla ambienta la solitaria calle de los pueblos, se puede escuchar los escalofriantes lamentos de la Llorona. La Rumorosa. Conocida como la Carretera de la Muerte, es un espeluznante tramo de la carretera entre el municipio de Tecate y Mexicali, Baja California. Y así como este lugar es conocido por sus pinturas rupestres y curvas peligrosas, lo es más por sus leyendas de terror, protagonizadas por brujas, demonios y aparecidos. Entre estos últimos hay un espíritu que pone la piel china a cualquiera, el de una enfermera que en vida sufrió una terrible historia. Su nombre era Eva. Era una amable y linda enfermera que siempre estaba dispuesta a servir a los demás, incluso aunque no estuviera en su horario de trabajo. Como en una ocasión, que tocaron a su puerta en medio de la madrugada. Eran personas alborotadas por un accidente que había ocurrido en La Rumorosa. Ella, sin pensarlo, fue a aquel lugar, el cual ya tenía fama de que era habitado por seres del más allá. Pasaron las horas, pero Eva no regresó a casa. Simplemente desapareció de la faz de la tierra. Sus familiares y amigos la buscaron por La Rumorosa y sus alrededores, pero lamentablemente nunca fue encontrada. Se contaron diferentes rumores sobre su desaparición. Uno de ellos fue que ella fue secuestrada por una secta satánica e hicieron un ritual, en el cual fue sacrificada para el diablo.
El segundo rumor es que ella se perdió en el camino y las presencias malignas de la zona la atormentaron hasta que cayera entre los cerros, muriendo accidentalmente. El tiempo pasó y los pueblos ya se habían olvidado de Eva. Sin embargo, no sería para siempre, pues el descanso de la joven fue interrumpido por el deseo de una cristiana sepultura. Así que la enfermera se levantó entre los difuntos y regresó al lecho de su muerte, la carretera rumorosa. Pues los lugareños y viajeros cuentan que por las noches, una mujer vestida de blanco se aparece entre las curvas, pide aventón con su rostro triste y pálido, e independientemente te pares o no, ella se sentará a tu lado o en el asiento trasero de tu auto, pero solo durará por unos segundos, pues al parecer no puede alejarse de sus restos. Debido a estos espantos cardíacos, se dice que muchos de los automovilistas pierden el control del auto, saliéndose del camino, destinados a tener fatales accidentes en los cuales muchos han perdido la vida. Y aunque el fantasma de Eva ha provocado tanto temor y desgracia a los transeúntes, no hay que olvidar que ella también fue una víctima, la cual probablemente solo desea regresar a casa. La monja de Durango. En los años 50 del siglo XIX, en la ciudad de Durango, nació una historia de amor entre un soldado francés y una monja, quienes a pesar de saber que lo suyo era un amor imposible, ellos lucharon por estar juntos, aunque lamentablemente el destino les tenía deparado un trágico desenlace. Beatriz era una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules, quien había decidido entregar su vida en cuerpo y alma a Dios, convirtiéndose en monja. Un día, Beatriz desde su dormitorio vio a un apuesto soldado francés, quien caminaba frente a su convento. En cuanto sus ojos se cruzaron, aquellas jóvenes almas se enamoraron a primera vista. Y a partir de ese momento, y sin nunca haber cruzado una palabra, ellos tenían citas a la misma hora todos los días, cuando él pasaba frente al monasterio, para admirar la belleza de Beatriz. Aunque sea solo unos segundos, mientras ella lo miraba nostálgicamente. Por azares del destino, una madrugada tocaban la puerta del convento insistentemente. Cuando Beatriz apareció en la entrada, encontró bañado en sangre a Fernando, el soldado de quien estaba profundamente enamorada. Ella le dio alojamiento y curó sus heridas con gran delicadeza. Temía que si Fernando salía a la calle, lo matarían. Así que Beatriz lo escondió en su cuarto por unos días, mientras Fernando recuperaba sus fuerzas. Durante estos días, los enamorados vivieron plenamente el amor. Beatriz estaba dispuesta a dejar todo por él, pero ese no era el momento aún, pues la intervención francesa había terminado y él tenía que partir, no sin antes prometer que él regresaría por ella. Pero Fernando nunca iba a regresar, pues después de partir, él fue fusilado junto a su tropa por el ejército mexicano, suceso del cual Beatriz nunca se enteró. Ella todos los días le pedía a Dios que Fernando regresara, pero ese día nunca llegaba. Aún así, ella no se cansaba de esperar. La monja subía por las noches al campanario de la catedral para ver desde los cielos llegar a su amor a la distancia. Pero esa espera no duraría para siempre, ya que una mañana Beatriz fue encontrada muerta en el piso de la catedral, pues la noche anterior la monja se había suicidado, arrojándose desde el campanario. La leyenda cuenta
que el alma de la monja aún deambula en la catedral, pues por las noches se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco, quien desde el campanario mira hacia el horizonte, esperando reunirse con su amor. La mujer de negro. Cuentan que hace algunos años, allá por el 1951, empezó a aparecer una mujer vestida completamente de negro en la carretera entre Pachuca y Real del Monte. Las personas que me lo contaron son de intachable conducta y muy conocidos en los medios comerciales y sociales de este rincón minero, y casi todos coinciden en sus relatos, salvo por algunas pequeñas diferencias. Como casi todas las apariciones, no tienen una hora o día preciso para hacerse presentes a los humanos, y así ha sucedido con esta dama. Se aparece la dama vestida toda de negro y con sombrero y velo. Siempre escoge las noches con más neblina y solo se les aparece a los conductores que viajan solos después de la medianoche y en la madrugada. Nos cuentan que don Refugio Fragoso era chofer de un auto de alquiler y que una noche iba para Pachuca, como a las 2 de la madrugada, cuando al llegar al monumento del ingeniero Clifford, vio a una mujer vestida de negro y como es un lugar solitario, pensó que le hacía señas para que se detuviera y por la neblina no vio el automóvil, que pensó que se le había descompuesto a dicha dama. Así es que le preguntó que a dónde quería llevarla. Una vez que se había sentado en el asiento trasero del auto, la dama le contestó que la llevara frente al Panteón Inglés, en Real del Monte, porque ahí la estaban esperando. Así lo hizo don Refugio, dio la media vuelta y enfiló hacia Real del Monte, y aunque extrañado por el lugar, no dijo nada. Y por fin llegaron al panteón donde la señora se bajó del auto, diciéndole al chofer que la esperara. Sin embargo, al ver don Refugio que dicha señora atravesaba la reja del panteón y caminaba hacia las tumbas, arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro. Desde entonces dicen que don Refugio jamás anduvo de noche por la carretera de Real a Pachuca. Don Jaime nos cuenta que por el trabajo que desempeñaba, casi durante un año tuvo que viajar a las 3 o 4 de la mañana de Real del Monte a Pachuca. Él, naturalmente, no sabía nada de la leyenda, así que viajaba sin temor. Cuando en una ocasión en que había mucha neblina, vio en el mismo lugar a la dama de negro y pensando que había sufrido algún accidente se detuvo. La señora le dijo que si la llevaba a Pachuca y se subió a la camioneta. Don Jaime trató de hacer plática con la desconocida, mas no tenía respuesta, y la única explicación que dio dicha señora es que andaba buscando a una persona y que por favor la llevara a San Bartolo, por el lado del Panteón Municipal de Pachuca. Don Jaime le dijo que lo disculpara, pero tenía que entrar a trabajar, por lo que lo dejaría en un sitio de autos que la llevarían hasta su destino. ¿Cuál sería la sorpresa de don Jaime cuando, acabando de pasar la capilla de la Virgen de Guadalupe, se encuentra como 3 curvas de donde levantó a la dama y ésta ya no estaba dentro de la camioneta? Desde esa ocasión, don Jaime prefiere viajar acompañado de su esposa doña María Guadalupe, y así como estas, hay varias narraciones de personas que se les ha hecho presente la dama de negro. Y si algún día te encuentras en una noche de neblina, súbela a tu auto y pregúntale el porqué de su presencia. Tal vez tú sí la puedas ayudar, o quién sabe si tú eres la persona que ella busca. La planchada. El origen de esta historia se remonta hace muchos años, en el Hospital Juárez, Ciudad de México.
Eulalia era una joven y bella enfermera, cuya vocación de ayudar a los enfermos era infinita. La describen como una mujer rubia, que siempre llevaba su vestidura bien planchada e impecable. Eulalia era una mujer alegre y genuina. Su familia y sus pacientes eran su prioridad de cada día. Sin embargo, su felicidad acabaría cuando se enamoró del hombre equivocado, un doctor creído y de la alta sociedad, que le hizo creer que la amaba y la haría su esposa. Un día él le dijo que tenía que realizar un viaje a un congreso y que regresaría en 2 semanas para proceder con la boda. Eulalia, orgulloso de su prometido, le planchó su traje para que fuera bien presentado al congreso. Un congreso del cual nunca volvió, ya que el doctor se fue para casarse con otra. Cuando Eulalia se enteró, el mundo se le vino abajo y sus ilusiones se derrumbaron. Se volvió una mujer desinteresada y ausente. En su trabajo, descuidó a muchos pacientes, incluso algunos murieron. Con el tiempo, se convirtió en paciente de ese mismo hospital por una enfermedad que la llevó a la muerte, pero no sin antes arrepentirse del daño que causó. Lo que vino después de su muerte, para muchos enfermeros, fue una bendición, ya que la bondad que había en Eulalia regresó para quedarse, pues el espíritu decidió seguir con su labor desde el más allá. Generalmente, atiende pacientes que están muy delicados o pacientes que están sedados. Una de las enfermeras de un hospital cuenta que un día estaba tan cansada que se quedó dormido en sus horas de trabajo y había un paciente que moriría si no le suministraban un medicamento a sus horas. Al despertar después de mucho tiempo, exaltada, corrió con el paciente, pero cuando llegó, todo estaba en orden. El medicamento estaba perfectamente colocado y al preguntarle al paciente quién le puso el medicamento, él describió a la planchada. Y aunque esta historia nació en la Ciudad de México, el corazón de la planchada es tan grande que se ha registrado su aparición en diversos hospitales de todo el país.